lo comenté desde temprano, un peritaje de grafoscopía hecho por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluyó que las amenazas escritas en los muros fuera del departamento de Luz Raquel Padilla fueron escritos por ella misma. Vamos a hablar sobre este caso con nuestro compañero Enrique Tucen de Imagen Guadalajara. ¿Cómo estás, querido Enrique? Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Pascal? Muy buenos días. Sí, ya lo decías ayer, la Fiscalía General del Estado dio más información sobre este caso. Recordemos que hace 40 días, se cumplen 40 días de aquel trágico suceso que de alguna manera ya se debate entre si fue lo que en un principio tú y yo conversamos, es decir, si fue un ataque contra ella, si fue quemada viva, o si en realidad ella misma se suicidó. Desde aquel día la Fiscalía General del Estado ha ido haciendo públicas ciertas informaciones que lo hemos ido comentando en tu espacio. De entrada, primero la captura, recordarás, el 8 de mayo, de Sergio Ismael N., sí, su vecino. Él entró en prisión, se le declaró 3 meses de prisión preventiva. Tras eso, la Fiscalía General del Estado hizo públicos unos videos en donde aparece la propia Luz Raquel comprando encendedores, comprando alcohol, el mismo día de la tragedia. Ayer también quedó en libertad el principal sospechoso, que es el vecino Sergio Ismael N., y digamos que hasta ahí tenemos información porque la Fiscalía General del Estado en realidad no tiene todavía una hipótesis concluyente. Esto en adición, como lo sabes, Pascal, a que la Fiscalía General de la República también entrará a investigar el caso. Ha sido criticada la Fiscalía de Jalisco por ir dando pues ciertos indicios que va recogiendo, sí, sin una conclusión o sin un relato completo de este caso que es, como sea, es trágico. Sí, a ver, ayer ya lo comentabas, se dieron los peritajes de grafología, en donde lo que señala la Fiscalía del Estado es que no coincide la letra con la cual se hicieron las pintas en los departamentos de Luz Raquel, no coincide con la letra de Sergio Ismael N., y sí coincide con la letra de Luz Raquel. Ahora, esto es suficiente evidencia como para pensar que ella se inmoló, se suicidó aquel día hace 40 días. Todavía no es suficiente evidencia. La Fiscalía del Estado ha estado como dando información a cuentagotas y a través de videos en redes sociales en donde los reporteros, en donde los periodistas no podemos hacer preguntas, básicamente para saber cosas tan sencillas que seguramente los grafólogos conocen, pero nosotros no, como por ejemplo si es lo mismo escribir en una hoja que escribir con un aerosol en una pared. Es decir, cosas que tal vez para un grafólogo es algo sencillo, pero que realmente no tenemos nosotros el conocimiento necesario como para saber si es atinado el análisis que está haciendo el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Eso sí, creo que la comunicación no ha sido la adecuada de parte de la Fiscalía General del Estado y por lo tanto ya nos debatimos entre estas dos hipótesis, pero todavía como tal del día de los hechos, si fue asesinada, si fue quemada Luz Raquel, si fue un feminicidio, si fue un suicidio, en realidad esa información, esos datos, todavía la Fiscalía no los ha podido comprobar. Y pues esto habla, es un caso paradigmático de una justicia disfuncional, porque pues, Sí. En otras partes del mundo, yo supongo, y creo que hay evidencia de ello, pues a lo mejor ya tendríamos pues un relato convincente de qué fue lo que le pasó a esta mujer. Sí, y a esto hay que añadirle todas las penurias por las que tuvo que pasar previamente, antes de que sucediera esto. Sí. Denuncias en la Fiscalía que fueron archivadas, ir al municipio de Zapopan por un pulso de vida y que se le negó el pulso de vida. Es decir, más allá de la falla institucional actual, en que todavía 40 días después no tenemos un relato, una narrativa, una investigación sólida sobre lo que sucedió aquel día, lo previo también es muy preocupante y como suele suceder, nos escandalizamos los días de los hechos,
pero después las autoridades realmente no cambian sus métodos, sus procedimientos, y por lo tanto algo como lo que sucedió a Luz Raquel, veremos al final qué fue, pues puede volver a suceder en cualquier momento, lamentablemente. Ahora, no llegaron al punto de decir que el que probablemente ella escribió o hizo estas pintas, estos grafitis en las paredes del edificio, las paredes internas del edificio, significan que ella estaba un poco preparando el escenario para que después se culpara de su muerte a su vecino. ¿No llegaron a decirlo con esas palabras? No, eso no lo dice la Fiscalía, aunque la construcción del caso, Pascal, parecería empezar a apuntar en esa vía. Recordemos que tenían problemas Luz Raquel y Sergio Ismael, tanto por la música, por las fiestas que hacía su vecino, como por la condición muy lamentable del hijo de Luz Raquel, que tiene una enfermedad que le provocaba muchísimas complicaciones, autismo, y él se quejaba, en muchas ocasiones tocaba fuertemente la puerta, generaba violencia psicológica contra Luz Raquel. Entonces, digamos que había un conflicto, eso sí está totalmente comprobado, había un conflicto vecinal entre ellos. Que no fue atendido por la autoridad, ¿no? Que no fue atendido, y lo que sí se sabe con pruebas y con evidencia gráfica es que más o menos el 6-7 de mayo, Luz Raquel movió las cámaras de su departamento. Eso lo pudimos ver, eso sí es evidencia que pudimos alcanzar a comprobar. Movió las cámaras para que no enfocaran directamente a la pared que después habría sido rayada. Si eso fue indicio de que ella buscaba generar estas amenazas falsas para después culpar a su vecino, no lo sé. A mí me sigue pareciendo muy difícil, Pascal, que una persona, por más conflicto que tenga con alguien, piense que la solución a eso es inmolarse, es quemarse viva. Eso sigue siendo para mí una hipótesis muy complicada, que bueno, la autoridad tendrá que mostrar evidencia para sostener esto, ¿no? Sobre todo con un hijo que requería de su atención completa, ¿no? Exacto, ¿no? Que estaba vinculado mucho, de un entorno familiar bastante descompuesto. Entonces, bueno, estas son las partes. Creo que la Fiscalía haría mejor desde mi punto de vista, tanto la estatal como la general de la República, en armar el caso con toda la evidencia y después presentarlo ante los medios de comunicación, porque esta estrategia de goteo genera, desde mi punto de vista, también muchas dudas. Pues sí. Oye, por último, entonces Sergio N. ya quedó en libertad. Está libre. Sergio Ismael N. fue dejado en libertad ayer por la tarde. Bueno, pues vamos a seguir el caso y te agradezco muchísimo, Enrique. El agradecido soy yo. Hasta gracias. Un gran abrazo, Enrique Tucen de Imagen, Guadalajara.